a ver, no se conecta. Hay personas que llegan un poquitito más tarde también, entonces lo estoy grabando y lo estoy subiendo a YouTube. Em, Como les decía, me quise crear este espacio que no tiene nada de formalidad y que solamente se trata de poder generar un lugar donde nos podamos encontrar para conversar un ratito. Yo, para los que no me conocen, soy Mariela Baquedano González. A lo largo de mi vida he hecho bastantes cosas, he estudiado bastante también. Eh, Mi primera carrera es ingeniería en administración. Me formé como terapeuta complementaria, estudié naturopatía, estuve viviendo en Ecuador durante 2 años y ahí estudié naturopatía. Y soy terapeuta complementaria, aprendí varias terapias, pero me quedé con las terapias de vida pasada o regresiones y la terapia de flores de Bach. Que es la terapia con la que más trabajo actualmente. Y bueno, hace bastantes años también estudié psicología, hice un magíster en psicoterapia de familia, de pareja y de adulto individual, pero desde hace 6 años me dedico a trabajar con los niños, un tema que me apasiona, y en la clínica donde me desempeño profesionalmente estoy en el centro pediátrico, que es Clínica Santa María. Entonces, siempre tuve como la idea de hacer esta transmisión en vivo, no sabía mucho cómo hacerlo, hasta que ahora, bueno, ya tuve el tiempo y me lancé nomás y parece que ha sido un buen espacio que tiene por finalidad un poco encontrar un rinconcito donde nos podamos reunir, donde podamos compartir. En el caso mío, no sé si a alguien más le está pasando esto, estoy todo el día en mi casa. Yo vivo con mis dos papás, que son adultos mayores de más de 80 años, más una amiga que vino a ayudarme de Ecuador y que por razones obvias está complicado su regreso por lo pronto. Entonces estamos todo el día mirándonos, interactuando, conversando y me pareció importante generar, como les decía, un rinconcito, un espacio, un tiempo en que podamos nosotros separarnos y tener una actividad distinta, encontrarnos con otras personas. Así es que así surge, ¿no es cierto? Y no sé cuánto va a durar. Por lo pronto yo lo voy a seguir haciendo mientras dure la cuarentena. Se supone que el 14 deberíamos volver a trabajar. No estoy tan segura de que eso pase, no solamente por la institución donde yo trabajo, sino a nivel de lo que nos está ocurriendo como ciudad o como país. Hay que ir viendo, ¿cierto? Día a día qué está pasando, qué va a pasar. Cuéntenme ustedes, ¿alguien me quiere contar? Estefanía, hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron. El trabajo que estamos haciendo está basado, digamos, la conversación está versando sobre el trabajo, sobre el libro de Marcel Auclair, se dice en francés. El libro se llama, no recuerdo en este minuto el nombre del libro, pero lo tengo aquí. Ya hoy día vamos a revisar el 4.º capítulo. El libro de la felicidad, mira que siempre se me había olvidado. El libro de la felicidad. Ella era escritora, periodista, hispanista, ¿cierto? Y vivió hace harto tiempo. De hecho, murió el año 1983. Bueno, hemos estado un poco conversando sobre sus comprensiones, sobre lo que ella nos expone. Y eso y otras cosas más que van surgiendo. Vamos a ver qué nos depara hoy día la reunión y qué temas interesantes pueden salir. Como yo les digo, siempre estoy disponible para aportarles y poder aclarar alguna consulta, alguna duda, alguna orientación que ustedes necesiten de mí, o que nos compartan lo que ustedes quieran. Hasta hoy día vamos a trabajar con lo que tiene que ver, mañana con lo que tiene que ver con el pensamiento y ya pronto ella empieza a hablar un poquitito sobre el miedo,
y sobre conocernos a nosotros mismos. Antes de partir con eso, les quería recomendar películas. Ustedes, los que me conocen, saben que me gusta mucho ver películas, más que las series. No es que no me gusten las series. Lo que pasa es que a veces se me dificulta esto de poder seguirlas con el ritmo que yo quisiera seguirlas. En cambio, la película me puedo sentar tranquilamente, inicia, termina y ya. Y vi una película muy bonita que se llama Tan distinto como yo, está en Netflix. Es de esas películas que te alimentan el alma, que tiene que ver con una mujer, principalmente una señora, y después su familia, que se dedican a ayudar a la gente que vive principalmente en la calle, más desamparados y que no tienen alimentos. Entonces tiene que ver con eso. Y otra película que vi que se llama Hogar, que es como un thriller español, muy bueno, muy interesante, no apto para los niños, así es que se las recomiendo también. Me habían quedado unas cosas por ahí pendientes de la vez anterior que conversamos. Yo les hablé acerca de un escritor y un orador filosófico y espiritual que a mí me gusta mucho, que se llama Krishnamurti. En YouTube pueden encontrar también varias charlas que él daba. Muy sabio. Y también les hablé de un homeópata que aplicaba una terapia que se llamaba, hola Ulises, Carlos, que se llamaba, o que se llama, mejor dicho, la lagrimoterapia. Así es que es interesante, si pueden búsquenlo. Hay que aprender de todo. Yo no digo que eso sea... no quiero que se interprete como que yo lo estoy recomendando, sino que yo creo que cada persona tiene que sacar, hola Clau, tiene que sacar sus propias conclusiones, pero para tener una opinión necesitamos conocer. Y en este tiempo todo nos sirve, ¿verdad? Tenemos que ir ahí limpiando, sí, la paja del trigo, como se dice, para quedarnos con lo que más nos aporte. Así es que eso, le hemos dado fuerte al tema del pensamiento porque estamos viviendo una situación donde nos encontramos bombardeados de mucha información que nos pone nerviosos, que nos preocupa. Están pasando cosas que tienen que ver con, no sé, escuchaba hace un rato... Hola Ulises, hace un rato sobre las pérdidas que la gente ha tenido. Hola Silvis, con las AFP y la gente estaba súper angustiada, hay gente que decía que había perdido mucho dinero, entonces tenemos eso, tenemos varias cosas que están como dándose vuelta y que nos ponen como un poco nerviosos, entonces necesitamos parar esta cajita que hay acá, hacer un stop, pero ¿cómo hacemos eso? Porque a veces a uno le dicen, pero es que no tenéis que pensar tanto, no tienes que pensar tanto en eso, o algo que es súper recurrente es, tienes que conocerte a ti mismo, ¿sí? Y uno dice, ya, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo yo me conozco a mí mismo? Porque generalmente los libros de autoayuda, sin desmerecer el aporte que, ok, ningún problema. Claudita dice que su celular está malo si se retira. De todas maneras va a quedar grabado en YouTube. Entonces, como conócete a ti mismo, pero eso requiere de una técnica, de una forma, de una manera, de un camino de conocimiento. Nosotros no nos podemos conocer de un día para otro. Entonces, una de las formas es parar esta loca de la casa. Ese es como el inicio para poder iniciar un camino de autoconocimiento. Bueno, ahí, hasta ahí ahora, ¿alguien me quiere contar algo, decir algo? Antes de partir con el tema que hoy es el pensamiento germen. ¡Ay, qué rico! La Yoseli me dice, estamos viendo por televisión y con cabritas, qué rico, gracias. Ojalá que les parezca entretenido este espacio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a partir con lo que nos dice Marcel Auclair, así se dice en francés, lo busqué para pronunciarlo bien. Ella nos habla entonces de que nada hay alrededor de usted que no haya sido primero un pensamiento.
Todo fue un pensamiento y un proyecto antes. Eso lo podemos enlazar con lo que conversamos hace unos días atrás, donde yo les contaba cómo era esto de los pasos para manifestar aquello que nosotros deseamos, ¿cierto? Hablamos acerca de que teníamos primero una idea, como que algo estaba dando vuelta, una inquietud, eso se convertía en una idea, de la idea yo le ponía la palabra, lo nombraba, después de nombrarlo le pongo la emoción y ya luego entonces tengo que con mi emoción seguir imaginando, planificando esto que yo tanto deseo hacer. Por lo tanto, todo lo que ustedes ven fue un pensamiento que alguien tuvo. Este lápiz, alguien dijo, mira, voy a crear un aparato, porque antes escribíamos con plumas, ¿se acuerdan? Estoy pensando en las regresiones. Es muy interesante ese tema, en algún momento lo podemos tocar, porque la gente ahí cuenta cosas muy interesantes. Entonces antes escribíamos con una pluma que mojábamos, una pluma de un ave que mojábamos y era un poco más engorroso, era más lento, nos ensuciábamos, ¿verdad? Entonces alguien dijo, oye, ¿por qué no creamos un aparato que sirva para realizar la escritura de una manera más fácil? Y fue una idea, o como el teléfono, como el celular, ¿verdad? Donde decían, no, ¿cómo se te ocurre que la gente va a andar trayendo un teléfono en la mano y que se va a poder comunicar así, caminando por la calle? Y era como una idea muy loca. Yo me acuerdo el primer teléfono celular que tuvo mi papá hace bastantes años era de este porte y venía en una maleta. Mi papá salía con una maleta, sin mentir, era una maleta más o menos de este tamaño y él salía con su maleta y llevaba su celular. Y hoy día el celular es así un aparatito donde tenemos, y no es solo el celular, es la cámara de video, es el internet, es un computador que andamos trayendo. Y esa fue una idea que alguien tuvo y aunque le dijeron es una locura, no va a resultar, esa persona siguió firme con su convicción, con su idea, planificando, soñándolo, hasta que se convirtió en realidad. Sin lugar a dudas, y ustedes lo pueden ver, que la mayoría de las personas que han tenido estos descubrimientos, ¿cierto? Que son como más llamativos para nosotros, más sorprendentes, tuvieron un camino también de equivocaciones. Lo intentaron muchas, muchas veces hasta que lograron dar, ¿no es cierto?, con aquello, darle el palo al gato, como se dice, y lograron crear y llevar a manifestar ese sueño. Entonces, todo fue un pensamiento. Y eso me lleva a mí a pensar también, y entonces, ¿qué sustenta al ser humano? ¿Cómo nosotros nos mantenemos en la vida siendo lo que somos si nuestras células se están regenerando constantemente? ¿Qué hace que nosotros nos mantengamos siendo similares en la forma a como hemos venido siendo? Es decir, que si mis células se están regenerando constantemente, ¿por qué yo sigo teniendo los ojos café? ¿O por qué sigo teniendo determinada característica física, verdad? Y estuve buscando ahí alguna información como más específica, donde dice, por ejemplo, que las células del intestino delgado son las más rápidas y que se renuevan entre 2 y 4 días. Y las células del hígado, por ejemplo, se renuevan entre 6 meses y un año. El año 2013 los científicos calcularon el promedio de las células que el ser humano tenía, llegaron a un número de 37.200 millones de células. Y descubrieron que las células que nos acompañan durante toda la vida son las células del cerebro, las neuronas. Y también hicieron en el año 2013 un experimento donde sacaron células de ratones jóvenes y las implantaron en ratones, de ratones viejos. Les sacaron sus células, sus neuronas, las implantaron en ratones jóvenes y esas células se siguieron comportando como sanas,
como que no habían envejecido. Entonces, al parecer, es el ADN el que se deteriora y que no es capaz de transmitir la información necesaria para mantenernos por siempre jóvenes. Pero ellos estimaron que las células cerebrales podían durar incluso 200 años. Qué interesante, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema del pensamiento, es probable que nosotros estemos sostenidos en el pensamiento de lo trascendente, de esta energía universal, de este espíritu universal, amor o como ustedes le quieran llamar, que nos está pensando constantemente de modo tal de que nosotros seguimos manteniéndonos siendo quienes somos. Por lo tanto, desde ese aspecto también podemos hablar del pensamiento y nos lleva a pensar también cómo es posible que si nuestras células se están regenerando constantemente, vuelven a ser un tumor, ¿verdad? Si son células nuevas, si estamos hablando de que el intestino delgado tiene una renovación entre 2 y 4 días, ¿por qué la célula vuelve a formar el tumor? Son preguntas interesantes. ¿Hasta qué punto nuestro pensamiento puede influir? ¿Será que el pensamiento es capaz de cambiar esa realidad y dejar de formar esa masa? Pero hay gente que piensa muy positivamente y sin embargo tampoco se, comillas, mejora de esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, a mí me sirve explicarme como que tiene que ver con el camino de vida que cada uno tiene que hacer también. No es que lo estemos haciendo mal, sino que de una u otra forma probablemente tenemos que vivir eso. Bueno, dice acá que todo lo que hacemos lo hemos pensado antes. Algunas veces el pensamiento va muy rápido y actuamos impulsivamente. Nuestra conducta es impulsiva y después nos arrepentimos de eso que hicimos. Eso le pasa mucho a los niños. Los niños, una de las características que es infaltable en el síndrome de déficit atencional, que lo vamos a ver el miércoles, tiene que ver con la impulsividad. Y son niños que después se arrepienten mucho de sus acciones, pero es su cerebro que tiene dificultad para poder organizarse a nivel neurológica, digamos, tiene una actividad neurológica desorganizada, pero esta impulsividad también no es solo en la conducta, sino es en el pensamiento, y tal vez lo más complicado es cuando la impulsividad es en la palabra, porque si es solo pensamiento queda aquí, pero cuando mi impulsividad ya tiene que ver con cosas que yo digo, que pienso y que digo, entonces puedo dañar a otras personas sin darme cuenta, ¿verdad? Hay una charla bien interesante en TED de un neurólogo que se llama Luciano Esposato y él habla de la relación que hay entre el cerebro y el corazón. Él dice que se ha descubierto que el cerebro no solo bombea sangre, ni el cerebro no solo crea, o la mente no solo crea pensamientos, sino que en un experimento que se hizo, un estudio que hizo la Universidad de Cambridge, lo anoté porque me pareció interesante compartírselos, es un estudio que se hace en la toma de decisiones y fue bastante revolucionario porque las personas tenían que decidir en situaciones simuladas por una computadora donde tenían dos opciones. Una opción era con un resultado favorable y la otra opción era desfavorable. ¿Qué encontraron ellos? Que el corazón latía de manera distinta, sin saber el resultado, cuando iba a ser favorable o desfavorable. Es decir, que el corazón le avisaba a la persona como que latía más rápidamente
cuando iba a ser desfavorable el resultado. Por lo tanto, algunas veces nosotros no solamente tenemos que hacer caso a nuestro pensamiento, sino también a nuestra intuición. Y la intuición se manifiesta, pareciera, por acá, fíjate, en lo que tiene que ver con las emociones y con el corazón. Interesante, ¿cierto? Bueno, ¿qué más nos sigue diciendo esta señora? Dice que hasta las funciones que se cumplen en nosotros sin ayuda de la mente sufren la influencia del pensamiento. La digestión se ve perturbada por un pensamiento ansioso y la respiración también se puede ver alterada cuando nosotros estamos preocupados, oprimidos, ¿cierto? Sentimos que nos falta el aire. Y eso nos lleva a darnos cuenta de que somos seres integrales, que tenemos un cuerpo, que tenemos una mente y que tenemos un alma que están todo el rato interactuando. Cuando estudié psicología, cuando hicimos el magíster, que veo que está la Maylin aquí, que fuimos compañeras, a nosotros nos enseñaban la tríada inseparable, que decía pensamiento, emoción y acción. Es decir, yo pienso algo, me emociono y en base a eso yo voy a actuar, ¿cierto? Pero esto no necesariamente siempre es así, porque nosotros podemos partir por darle otro orden, digamos, a esta triada, y podríamos partir por la emoción, el pensamiento y la acción. Entonces encontramos, por ejemplo, que hay emociones que son como automáticas y que tienen que ver, me hizo recordar a Platón, que nos hablaba del mundo de las ideas, de donde nosotros supuestamente veníamos, o del ideal, ¿no es cierto?, donde nosotros habíamos estado allá viviendo todas estas ideas o estos ideales, como la justicia, como el amor, como el bien común, como la belleza, por ejemplo, y que nosotros acá en la tierra solo buscábamos, por ejemplo, la felicidad y buscábamos el amor como un recuerdo que teníamos de eso que habíamos vivido allá. Por lo tanto, decía él que al parecer acá nunca íbamos a encontrar ese ideal y siempre nuestro camino iba a ser buscarlo. Un poco de ahí está esto de la emoción automática, ¿no es cierto? Como de si yo veo algo lindo, yo me emociono. Si veo un paisaje hermoso, el mar, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo solo lo miro, ni siquiera tengo que pensarlo, inmediatamente me emociono. Pero también hay emociones negativas que son automáticas y que tienen que ver con los traumas que nosotros vivimos, con el estrés postraumático, y que, por ejemplo, alguien que ha estado en la guerra, si siente un ruido fuerte, no sé, un estallido de algo, no va a pensar estoy en la guerra, sino que inmediatamente se va a desencadenar desde la emoción todo el otro proceso. Primero se va a emocionar con seguramente pánico, luego va a tener un pensamiento, estoy en peligro, ¿verdad? Estoy en riesgo, estoy en peligro, y entonces eso le va a llevar a actuar, probablemente a protegerse. O alguien que vivió, por ejemplo, el terremoto del año 2010, la gente que estaba en Concepción, ante cualquier sismo, ¿verdad?, va a sentir mucho miedo, y el miedo se va a gatillar de manera automática. Estefanía dice, eso iba a opinar, somos seres integrales, por eso nos afectan los estímulos de distinta manera. Por supuesto, los estímulos nos afectan, gracias a Estefi, nos afectan de distinta manera también porque se relaciona con la forma en que nosotros vivimos la experiencia. Todas las experiencias son solo experiencias, algo que pasa o pasó. Lo que graba la experiencia y lo que le da la importancia es la emoción que nosotros le ponemos y la interpretación que vamos a hacer de la experiencia. Para interpretar la experiencia, que es la forma
que es la forma en que nosotros la vamos a guardar, tiene relación con las creencias que yo tengo, los juicios también y las experiencias pasadas que yo tengo. Porque cuando yo me enfrento a una experiencia, a algo que está ocurriendo, yo inmediatamente, de manera automática, voy a buscar a mi registro de imágenes y de experiencias pasadas si algo se parece a eso que yo estoy viviendo. ¿Hay algo que se parezca a esto? Para poder comprender esta realidad, darle una forma, entenderla, explicarla y poder incorporarla. Cuando nosotros, y nuevamente voy a hacer referencia a nuestro grupo Los Girasoles, un grupo formado por padres que hemos vivido la experiencia de perder un hijo. Cuando nosotros no hemos tenido la experiencia de perder un ser querido, cuando nosotros ni siquiera se nos ha pasado por la mente que podemos perder a alguien tan cercano y tan querido, y de pronto ocurre esto en nuestra vida, es una hecatombe. Y es una experiencia tan límite, tan desorganizadora, tan desestructurante, no sé, ya me perdí, que nos destruye, y nos cuesta desestructurante y nos cuesta volver a organizarnos nuevamente porque no tenemos cómo explicarlo. Entonces nos toma tiempo volver a poder levantarnos, a poder empezar a comprender esto. Y hablamos hace unos días de Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó mucho con enfermos terminales durante mucho tiempo, y ella, ¿no es cierto?, nos entrega su teoría de las etapas del duelo, desde donde la persona transita desde que ocurre esto hasta que logra levantarse. Son 5 etapas, las pueden buscar, porque de verdad nosotros necesitamos poder tener una explicación. Entonces, cuando nos ocurre una experiencia, es personal, porque todo esto va a entrar en juego. Entonces yo no puedo decirle a la otra persona cómo no te das cuenta, por qué no lo haces así, y desde ahí trabajamos los psicólogos, no desde imponer, creo yo que es la forma, cómo tú tienes que hacerlo. Es como, yo sé cómo se hace, tú tienes que hacerlo así. Yo entiendo la psicología desde yo quiero conocerte, quiero saber con qué herramientas cuentas, y desde ahí yo poder ayudarte potenciando eso que tú tienes o mostrándote algunas que yo tengo, que he desarrollado, que he estudiado y que a lo mejor te pueden servir, ¿verdad? Eso. Un poco tomando lo que Estefanía nos había aportado. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto. Por favor, vayan retroalimentándome. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Si alguien opina lo contrario o quiere hacer un aporte, por favor, se lo agradezco. Compartan con sus amigos si les parece un espacio interesante. Compartan con sus amigos este rinconcito donde podemos juntarnos a conversar en estos días en que no sabemos cuándo vamos a retomar nuestras actividades cotidianas y, comillas, normales. ¿No? Bueno. Pero también ya vimos que podíamos partir, ¿no es cierto?, desde el pensamiento, podemos partir desde la emoción. En el caso de estas situaciones de estrés postraumático, empezar entonces a trabajar para poder ir limpiando esta experiencia. A mí me gusta bastante la terapia de vida pasada o regresiones, porque yo no sé si existen otras vidas. Creo que sí, por todo lo que llevo bastantes años aplicándola, ocupándola. Y se encuentran ahí cosas bastante impresionantes. Pareciera que sí. ¿Cómo es el proceso? Lo desconozco,
pero pareciera que no se termina todo con la muerte física. Es una tremenda terapia que sirve mucho para trabajar estrés postraumático o esas situaciones límites que realmente nos han llevado a desorganizarnos y Silvi, va a quedar grabado en YouTube, ¿sí? Un abrazo. Mañana nuestro tema es la fuerza de atracción del pensamiento. No te preocupes, gracias por venir aunque sea un ratito. Entonces, bueno, esa por ejemplo es una técnica bastante eficiente y hay otras desde la terapia cognitivo-conductual también que se utilizan, como por ejemplo la desensibilización sistemática o la inmersión profunda, que se aplica, por ejemplo, en los pilotos cuando han tenido un vuelo muy peligroso, muy arriesgado, y cuando llegan a tierra, antes de que empiecen a construir creencias de limitantes, ¿verdad? De temor o de duda en sus propias capacidades, los suben prontamente a un avión antes de que esas creencias se empiecen a cristalizar. Eso lo vemos mucho también. Me formé como coach integrativo y vemos mucho ahí cómo nuestras creencias nos limitan, ¿sí? Algún día también podemos conversar un poquitito de eso. Pero además nosotros también podemos iniciar este camino desde nuestra conducta. Por ahí alguien decía, mira, si tú quieres ser, primero tienes que parecer. Y es un poco lo que hacemos, yo pensaba hace un rato cuando repasaba esto de lo que les iba a hablar hoy día. Lo que hacemos para el año nuevo, algunas personas hacen que toman su maleta y salen a pasearse, ¿cierto? A dar la vuelta a la manzana porque ellos quieren viajar durante el año. Entonces están ya construyendo una realidad distinta desde la conducta, ¿verdad? O si yo quiero, no sé, cualquier cosa, encontrar trabajo, entonces mi conducta tendrá que ser salir a entregar currículums, a hacer currículums, a tener acciones que me permitan conseguir aquello que yo deseo. Eso. Decía entonces el texto, cada pensamiento es como una semilla llamada a germinar, a crecer, a florecer, a dar frutos. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Actúa como un jardinero loco que, habiendo sembrado una hierba cualquiera, se asombra porque no cosecha trigo. Siembra pensamientos de pobreza, de discordia, de enfermedad, y le asombra el que no recoge todas las dichas del mundo. Si usted no está satisfecho de su existencia, de su huerto, que se ve invadido de espinas y árido, ¿tiene la culpa el destino? En vez de desesperarse, pregúntese seriamente, ¿qué pensamientos sembré? Usted, que se lamenta de no ser amado, ¿ha sembrado en su terreno interior pensamientos de amor? Usted, que se aflige porque es tratado sin misericordia, ¿está seguro que ha dejado germinar indulgencia, benevolencia? Interesante, ¿cierto? Usted, que su existencia es un perpetuo fracaso, ¿hizo siembras de pensamientos de éxito? Los acontecimientos solo tienen importancia en la medida en que les permitimos depositar en nosotros pensamientos negativos y destructores. Esto era lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Los acontecimientos, nosotros tenemos la posibilidad de elegir la forma en cómo vamos a interpretar eso que nos está ocurriendo. Probablemente al principio yo puedo interpretarlo de una manera muy negativa, como una desgracia, como algo nefasto en mi vida, como algo de lo que tal vez no me voy a poder levantar. Sin embargo, tengo toda la posibilidad, todo el tiempo, hasta el último día de vida, de poder hacer nuevas interpretaciones. Y sigue el texto. ¿Conoce usted a algún campeón de cualquier deporte que se presente a la prueba seguro que será vencido? No. La gente va, de hecho hay psicólogos
y coach, ¿no es cierto?, que trabajan con los deportistas, con la gente que compite, y trabajan precisamente en eso, en que ellos tienen que estar absolutamente seguros de que van a ganar. Nacen con el éxito ya ganado, adquirido. Así tenemos que ser nosotros en la vida. Y cuando tienen una derrota ocasional, es necesario competir de inmediato para evitar que se arraigue la idea del fracaso, que era lo que estábamos, ¿no es cierto?, conversando recién. ¿Y ustedes conocen a alguien, han conocido a alguien a lo largo de su vida que a pesar de que ha fracasado, se ha vuelto a levantar? Seguro que sí, siempre hay alguien por ahí, ¿verdad? Ok, ¿qué les ha parecido hasta acá? Cuéntenme, retroaliméntenme, porque lo que nos toca ahora es la aplicación. Yo siempre les digo, no sé cuánto rato llevo, siempre les digo que trato de trabajar esta parte en los primeros minutos, por si hay alguien que se quiere ir más prontamente, tiene cosas que hacer, ¿verdad?, pueda escucharlo y pueda sacar de aquí algunas ideas que le aporten a su vida cotidiana. Pitita Andrea, oye, me contaron que el Alonso el otro día estuvo por ahí, no alcancé a leer eso, así es que Alonso, te mando un besito, un abrazo, cuídate mucho y sigue adelante, porque como todos los niños eres maravilloso, excepcional y único en la vida. ¿Les doy entonces la aplicación de hoy día? ¿Sí? Bueno, dice, hola, imagine su mundo interior como un campo en el que cada uno de sus pensamientos va a brotar. Controle los sentimientos y las ideas que se le ocurren. ¿Qué frutos dará ese pensamiento? Cuando estos frutos no sean de aquellos que le gustaría recoger, arranque con firmeza la mala semilla y reemplácela por el pensamiento opuesto. Así transformará antes de lo previsto el desierto de maleza en un magnífico vergel. Eso lo conversamos hace unos días también. Yo les decía que el pensamiento es energía que nosotros mandamos hacia el espacio, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos algo, ya no podemos rescatarlo, ya lo pensamos, ya salió. Y más delicado todavía, y lo hablamos hace un ratito, es que yo pienso y luego lo digo. Entonces, a veces nuestra palabra puede ser destructiva. Por ejemplo, gracias, acá dice Palominos Val, primera vez que la escucho. ¡Ay, qué bueno! Eres la mamá de Pía Andrea. Un besito, gracias por venir. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si a mí se me pierde algo y yo digo que otra persona, X persona, me lo robó, probablemente me lo robó porque esa persona estaba en el lugar, en aquel donde a mí se me perdió X cosa, yo puedo causar un gran daño porque yo ya lo dije, lo puse en palabra, ese pensamiento yo lo puse en palabra y esa palabra va a correr y se va a distribuir como el agua. Entonces va a llegar a otras personas que van a empezar a creer lo mismo. Y si ocurre que yo encuentro ese objeto que se me había perdido, voy a ser lo suficientemente valiente como para llamar a cada una de esas personas y decirles, yo me equivoqué, hice un juicio equivocado, hablé mal de tal persona, la culpé de algo que no hizo. Primero que todo, ¿voy a tener el valor de hacerlo?
Y en segundo lugar, voy a ser capaz de poder contactar a todos aquellos a los cuales esa información le llegó. Entonces nuestra palabra es peligrosa. Nosotros tenemos un chakra que está ubicado acá, cerca de la tiroides, y que tiene que ver con la palabra. La gente que conoce un poco de esto sabrá que el chakra que está en la garganta tiene que ver con la palabra. Tiene que ver con la palabra común y corriente, con la voz que yo hablo, pero también tiene que ver con la sabiduría que yo le estoy impregnando de las palabras que digo. Que siempre lo que yo digo sea algo que aporte a los demás. Por ahí hay una regla que tiene que ver con que lo que yo diga, ojalá siempre aporte a la otra persona y que provenga de una buena fuente. Y que pueda ser comprobado, que no sea un rumor. Podemos hacer muchísimo daño, ¿verdad? Entonces, antes de que ese pensamiento negativo se convierta en una palabra que sale, mandemos un pensamiento positivo para contrarrestar energéticamente aquello que creamos. Ulises nos dice, un profe matemático decía, el espíritu domina la materia y no al revés. ¿Puedes explicarnos un poquitito más, Ulises? Muy interesante lo que estás diciendo. Cuéntanos y yo lo comparto, o los compañeros ahí lo están leyendo también y podemos darle una vuelta ahí a ese contenido que está muy, muy interesante. Mira, lo que se me viene en este momento compartirles es lo siguiente, que son comprensiones a las que he llegado. Y yo se las comparto nomás porque probablemente a ustedes les sirva. Tal vez esto no lo van a encontrar en ningún libro, porque son reflexiones que he hecho tomando todo lo que yo soy, todo lo que me he puesto, a lo largo me he puesto como información, como conocimientos, como reflexiones, a lo largo de todos estos años. Y que no son mías, por supuesto. Lo único que he hecho es tomar comprensiones distintas que me han ido aportando y de eso formar un algo. Y este algo que yo he formado y que me ha servido para usarlo en la consulta con mis niños, a los que yo amo mucho, siempre lo he dicho, y mi preocupación tiene que ver con enseñarle a los niños desde los más pequeñitos. Tengo la bendición de recibir niños en mi consulta desde muy pequeños, desde bebés, donde mi trabajo se centra principalmente en apoyar a las mamás, ¿verdad? Pero también tengo niños más grandes, 2, 3, 4 años, entonces mi objetivo es enseñarle desde los chiquititos, desde más chiquititos, estas comprensiones que les van a ayudar y que ojalá iluminen sus vidas. Entonces un poco lo que nos decía Ulises es que el espíritu domina la materia. Mira, yo lo entiendo así. Yo entiendo que nosotros los seres humanos estamos formados, como les decía, al menos de un cuerpo que nos permite hacer la experiencia de vida, que nos da mucha información. El cuerpo nos dice cuando nosotros estamos en un lugar que no nos gusta estar o estamos con gente que no nos hace muy bien. El cuerpo nos puede empezar a picar, a doler, nos sentimos incómodos, nos empieza a mandar información. Ulises dice, tiene que ver con lo que decías. Hablaba del espíritu como del mundo de las ideas. Cualquier cosa que podamos ver desde una casa hasta una ciudad ha sido originalmente una idea. Claro, ¿cierto? Una idea y que probablemente, mira, y lo voy a enlazar con esto, y que probablemente sea nuestro espíritu el que la captura, ¿verdad? De ese mundo de las ideas. Entonces yo les explico a los niños esto. Yo les digo que nosotros tenemos este cuerpo con el cual nosotros vamos a hacer el camino de vida desde que nacemos hasta que tenemos que dejar este plano o este planeta.
pero a nosotros nos ha sido dado. Ulises complementa y dice, lo que pensamos se va convirtiendo en la realidad que nos rodea. Precisamente se va convirtiendo en la realidad que nos rodea. Construimos realidades desde nuestro pensamiento y consolidamos esa realidad desde nuestra palabra. Por eso es súper importante tener control. Entonces, los niños, es importante que los niños crean en algo. Yo entiendo que muchas personas dicen no creer en nada, dicen ser ateos o agnósticos. Sin embargo, a lo largo de mi trabajo y de mi vida, yo me he dado cuenta de que la gente siempre cree en algo. O a lo mejor no creen en el Dios de una determinada religión, como esa religión lo explica, pero puede creer en el amor, puede creer, ¿no es cierto?, en la naturaleza, pero todos creemos en algo, en que hay una fuerza superior que nos impele y que nos lleva a crecer, a ser mejores personas. Entonces, venimos, ¿no es cierto?, con este aparato, con este cuerpo. Yo así se lo explico a los niños. Yo les digo Dios. Los niños generalmente me dicen que creen en Dios. Muy rara vez, creo que 1 o 2 veces me ha tocado ver en todos estos años, que ya son 6, 7 años trabajando con los niños, que 2 niños me hayan dicho que no creen en nada. Y por supuesto los niños dicen que no creen en nada porque han aprendido de sus figuras significativas que no existe nada más, que nos morimos y esto se acaba. Y tener una vida con esas creencias, no sé si realmente tendrá tanto sentido, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos este cuerpo y tenemos una mente que Dios nos dio para poder hacer la experiencia de vida, porque la mente es la que nos permite organizar la experiencia de vida, nos permite organizar los estímulos. ¿Qué de lo que está ocurriendo en este momento yo voy a tomar para poder organizar esta experiencia de vida? Hay personas que les cuesta organizar esta realidad y hablamos de gente que tiene sus capacidades mentales a veces perturbadas y que como que están, como que no logran centrarse, no logran enfocarse, ¿cierto? Hablamos de locura. Yo les decía que sería interesante que trajeran un papel y un lápiz para anotar. Les recomiendo una película maravillosa, algunas de aquí ya se las he recomendado, a mí me gustó mucho, se llama Nice, el corazón de la locura. Es un hecho real, es una psiquiatra brasilera, espero que esté todavía en Netflix la película. Ella nos muestra el trabajo de un hospital psiquiátrico donde ella llega a trabajar en Brasil, con un pabellón donde están las personas con más alteración de su pensamiento, con más locura, mayor locura, y ella nos va mostrando cómo ellos empiezan a organizar su mente, y en la medida en que ellos organizan su mente, se van conectando a la realidad que todos compartimos y que no compartimos de la misma manera, todos por cierto, pero que la estamos compartiendo de una manera similar, y empiezan entonces a interactuar con su entorno y salen de esa experiencia de, comillas, locura, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve la mente, para poder organizarnos, planificar, darnos las explicaciones, interpretar, pero tenemos una parte que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, y entonces era de lo que nos habla Ulises, ¿verdad? Del espíritu con la emoción, y que yo siento que radica en el alma, mente, alma, y acá desde el alma es donde nosotros nos conectamos hacia lo trascendente, y los que son artistas yo creo que lo van a poder entender. Los músicos, por ejemplo, cuando reciben la inspiración, se conectan desde acá, se conectan desde la emoción. Los artistas manejan muchísimo la emoción, ¿verdad? Entonces, desde acá, desde la emoción, nosotros nos conectamos con lo sagrado, con lo trascendente, con el mundo de las ideas o del ideal, porque tiene que ver con el mundo de lo ideal, y de allá traemos la información. Es como que desde aquí nosotros nos conectamos con Dios. Entonces, algunas veces experiencias difíciles
límites, estoy hablando de experiencias como la guerra, como estar viviendo una guerra. Desde el concepto de estrés postraumático surge desde los soldados que habían estado en la guerra, desde experiencias como la tortura, por ejemplo. Pareciera que la persona se desconecta y quedara funcionando como solo su mente y su cuerpo y deja de conectarse desde acá. En alguna oportunidad vi un documental, y lo he comentado, eh, alguna vez lo comenté, vi un documental que a mí me impactó muchísimo. Es una serie que tengo pendiente de ver para poder entender el pensamiento de las personas que son psicópatas, y se le llama psicópata a aquel que no se conecta con la emoción, que es capaz de realizar actos terribles porque realmente no están conectados ni empatizan con la emoción de otro o con el daño o con el dolor que otro pueda sufrir. Entonces pareciera que ellos eh, están solamente funcionando como autómatas desde su mente y no desde su alma. Entonces desde acá nosotros nos conectamos con el mundo de lo ideal, con la justicia, con la bondad, con el amor, con la belleza, y es ahí donde tenemos que trabajar para no perder esa conexión. Y un poco lo podemos unir a lo que hablábamos hace un rato. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de ese estudio de la Universidad de Cambridge, en esta charla TED tan interesante que escuché? Donde decía que el corazón no solo bombea sangre, sino que el corazón también nos manda información a través de la intuición. Eso. ¿Alguien más quiere aportarnos? Ya llevamos 51 minutos. ¿Les parece? Se cortó, acá no no se ha cortado todavía, pero en Instagram se me cortó la transmisión. Ahí volví. Bueno, les estaba diciendo que llevamos 52 minutos. Pareciera que como 45 o 50 minutos dura, porque todos los días se me está cortando la transmisión a esta hora, digamos, con estos minutos transcurridos. Hola, Iván, Eduardo Bustos, ¿cómo estás? Se cortó la transmisión, pareciera que se corta como a los 50 minutos, me ha estado pasando todos los días lo mismo. De todas maneras, este video va a quedar en el YouTube, en mi canal, que se llama Mariela Baquedano Psicóloga, así es que ahí pueden encontrarlo, ¿sí? Vamos a ver si alguien más se conecta para despedirnos y nos volveríamos a ver mañana. Entonces, cuéntame un poquitito de ti, aprovechemos. Iván, ¿es primera vez que vienes o nos conocemos de antes? Sí, se cortó. Hola, Ulises, se cortó. Pareciera que todos los días se corta más o menos como a los 50 minutos. Creo que voy a tener que terminar como a los 45 más o menos. O que ustedes tengan paciencia y nos volvemos a conectar. Estábamos entonces cerrando la idea del aporte que tú nos habías hecho. Es interesante Platón y el mito de la caverna, muy interesante. Nos habla, ¿cierto?, de hombres que están encadenados dentro de una caverna y que detrás de ellos no pueden ver, no se pueden girar tampoco, y detrás de ellos hay una hoguera que ilumina, y entre la hoguera y ellos hay un muro sobre el cual están otros hombres proyectando imágenes con figuras y cosas ahí. Entonces es un poco el hombre encadenado en la caverna, somos como nosotros viviendo acá en este planeta. Es una forma bien interesante de verlo. Él habla, ¿no es cierto?, de estos otros hombres que muestran estas figuras como los charlatanes o los embaucadores. Se cortó la transmisión recién, veo que algunos se están uniendo de nuevo.
Pareciera que se está cortando todos los días como a los 50 minutos más o menos, así es que en el futuro, digamos desde mañana, vamos a tratar de hacerlo ojalá hasta los 45 minutos, pero es que es tan interesante, yo todos los días digo voy a hacer 30 minutos, pero es muy interesante conversar para mí, espero que para ustedes también. A ver, ¿me quieren retroalimentar un poquito y contarme qué les pareció, les gustó, les sirvió como una orientación para mí, para ver si voy por buen camino, transmitiéndole todos estos conocimientos que he adquirido y que día a día también voy buscando algunos nuevos para compartir con ustedes. Alguien que me quiera retroalimentar, por favor, se lo agradecería bastante. ¿No? ¿Nadie? Ah, Iván, a mí me sirve para conversar también con Rafael y Gabriel. ¿Quién es Rafael y Gabriel? Iván Llanos, ¿cómo estás, Iván? No sabía que eras tú. ¿Cómo están los niños? Gracias, te pasaste, gracias. Es que como acá ponen otros nombres, entonces yo no sé si los conozco o no. Qué bueno, sí, esa es la idea. La idea es que por favor, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Iván? La idea es que nosotros nos convirtamos en entes de cambio para nuestro entorno, para nuestras familias, para nuestros amigos. Eh, lo necesitamos y lo necesitamos siempre. Y lo necesitamos con mayor razón hoy día. Eh, Se están generando espacios de conversación en nuestra casa. Tratemos de que cuando todo esto pase, mira, esto es una experiencia de transformación para todos. Todos vamos a salir distintos de esto, todos. Algunos saldrán mejor en el sentido de que van a encauzar su vida de una manera distinta, se habrán dado cuenta de que habían cosas que no necesitaban tanto, porque el día a día, la cotidianidad, como que no, nos va nublando. Y otros saldrán, digamos, con mayor temor, con emociones más negativas, más inseguros. A todos nos va a afectar de manera distinta. Voy a ser un poco autorreferente, les pido perdón por eso, pero para mí ha sido bien transformadora y en cosas súper domésticas. Por ejemplo, hoy día pensaba, cocí papas porque compré bastante verdura, la última vez que pude, compré mucha verdura, compré berenjenas, zapallos italianos, etcétera, muchas cosas, papas, cebolla, etcétera. Acostumbro a mantener muchas cosas también congeladas. Entonces ayer pensé en sacar unos pasteles de choclo que tenía congelados y después dije, mejor voy a usar todo lo que tengo fresco que se va a deteriorar con mayor rapidez antes de sacar lo que tengo congelado. Entonces empecé a pensar qué iba a cocinar y dije, bueno, voy a hacer un guiso que quedó delicioso, usando las berenjenas, los zapallitos italianos, etcétera, y lo voy a acompañar de papas doradas. Bueno, cocí las papas con romero, quedó un sabor súper rico, y antes de ir a botar el agua pensé, ¿para qué me puede servir el agua en que cocí las papas? Entonces busqué en internet y el agua tenía un montón de propiedades. Era antiinflamatoria, bueno, un montón de cosas. Entonces la guardé y me sirvió para ponérsela al guiso, para hacer una salsa. Y la guardé por si mañana algo también relacionado con una sopa o algo así me va a servir. Entonces son cosas tan pequeñas. Mira, otra cosa súper simple. Esto lo comento con los que se quedaron, ¿no? Ya estamos hablando de cosas un poco más domésticas. De hecho, voy a cortar la grabación que estoy haciendo en YouTube.